Se están robando las Afores. Esta semana el Congreso aprobó una reforma al régimen de jubilaciones y pensiones del IMSS y del ISSSTE. ¿Quieres saber qué está pasando realmente? Pues no te vayas porque en 3 minutos te lo cuento. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Vandala, esta es mi columna semanal Imagen Económica en el diario Imagen Poblana y en esta semana estamos hablando de la reforma que propuso el presidente el día 5 de febrero para el régimen de jubilaciones y pensiones. Pero antes, recordemos que en 1997 el gobierno neoliberal de Ernesto Zedillo privatizó las pensiones y jubilaciones, le quitó los fondos colectivos al IMSS y se los entregó a administradoras de fondos privados, las AFORES. Por tanto, actualmente hay dos regímenes de jubilación. Por un lado, tenemos la ley de 1973 que permite que todas las personas que alcanzan los 65 años de edad y cotizaron al menos 500 semanas en el IMSS pueden jubilarse con el promedio de los últimos 5 años de su salario al 100%. Por otro lado, tenemos la reforma de Ernesto Zedillo, la ley 1997, que aumentó el número de semanas cotizadas a 1,250. Además, el IMSS ya no es garante de la jubilación, sino que todo va a depender de los fondos que tenga la persona de manera individual. La privatización del régimen de jubilaciones y pensiones era parte del decálogo de Washington que Ernesto Zedillo siguió al pie de la letra. En ese momento, muchos trabajadores salieron a manifestarse, pero fueron reprimidos brutalmente por ese genocida. Y el tiempo pasó y entre el año 2021 y 2022 se jubiló la primera generación Afore. Los resultados saltan a la vista. 8 de cada 10 personas que alcanzaron la edad de jubilación no se van a poder jubilar porque no tienen derecho, no alcanzaron las 1,250 semanas cotizadas. Durante todo este tiempo, el dinero de los trabajadores estuvieron en fondos de inversión que tuvieron diferentes pérdidas según se comportaba el mercado. Debido a las pérdidas, los trabajadores que se están jubilando por las AFORES solamente van a obtener entre un 25 y un 40% del valor del último salario cotizado. Es decir, una persona que ganaba 10,000 pesos solamente tendrá de jubilación entre 2,500 y 4,000 pesos. La reforma del presidente contempla que el Estado asuma otra vez su responsabilidad de pagar la pensión mínima garantizable y que ésta sea equivalente al salario promedio del IMSS, que actualmente es de 16,000 pesos mensuales. Los fondos para realizar este pago deberán de provenir de las cuentas de Afore de aquellas personas que al cumplir 65 años no alcanzaron el monto para la contratación de una renta vitalicia en su Afore y también de aquellas que a los 70 años no habían reclamado esos fondos, es decir, de las cuentas inactivas. ¡Se están robando las Afores! No, la reforma solo aplica para los trabajadores que no alcancen el monto mínimo de pensión. Los trabajadores cuyo monto de pensión supere el salario promedio mensual del IMSS podrán elegir contratar su renta vitalicia con su Afore. Es decir, la reforma garantiza una tasa de reemplazo del 100% del último salario obtenido y no afecta a los trabajadores con salarios superiores. ¿Es viable la propuesta? Sí. Los fondos serán obtenidos de las Afores de los trabajadores sin afectar los ahorros de los trabajadores con salarios más altos, más los fondos no reclamados del Infonavit, los fondos obtenidos de fideicomisos extintos, el fondo para devolver al pueblo lo robado y las utilidades de las empresas del Estado. Actualmente existen poco más de 74,5 millones de cuentas individuales que se administran en 10 Afores, con 8,4 billones de pesos, lo que significa que en promedio cada Afore cuenta con 113,000 pesos. En la gráfica podemos observar que el Afore con mayores cuentas es de Banco Azteca, que capta el 25% del mercado. Sin embargo, se trata de trabajadores con bajos ingresos, porque en promedio las cuentas tienen 27,000 pesos. En contraste, Banorte, con apenas el 1,5% del mercado, concentra cuentas en promedio de 200,000 pesos. El promedio de saldo más alto por cuenta está en Pensioniste con 295,000 pesos y cubre apenas el 3% del. Te das cuenta que es una enorme cantidad de recursos que las Afores están teniendo durante 25 y hasta 30 años sin que los trabajadores lo puedan tocar. Te das cuenta el tamaño de la rentabilidad que está en juego y por eso son sus caras de preocupación y enojo. Es claro que no hay despojo sobre los trabajadores. Lo que hay es un enojo de los grandes empresarios porque se les acabó la diversión millonaria que tenían con las Afores. Hacemos un llamado al pueblo para que lea directamente el dictamen, la propuesta que fue aprobada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y apoyemos nuestro derecho a la jubilación. Al mismo tiempo, lanzamos el siguiente reto para aquellas personas que están diciendo que se les robaron sus Afores. Demuéstrenos numéricamente que con su Afore se iban a jubilar con el 100% de su último salario y que van a tener derecho a una pensión vitalicia. Si es así, nos quedamos callados. Si quieren tener la columna por escrito, no se olviden de dar clic en el link de Imagen Económica en el diario Imagen Poblana y suscribirse a Bandaranomics para que reciban las alertas de todos los videos que estamos subiendo. Hasta la próxima.